Bienvenidos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar la parte 3, el llamado y la autoridad de Dios, basada en la vida del apóstol Pablo. Hay que tener presente también de que la parte 1 y 2, si ustedes no lo han escuchado todavía, lo pueden ver en el canal YouTube. Ahí ustedes lo pueden ver, la primera parte y la segunda parte. Vamos a inclinar nuestro rostro para mayor reverencia, para que el Espíritu del Señor nos vaya guiando de principio a fin. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra, queremos agradecerte en el nombre de Jesús, porque nosotros podemos invocar el nombre que es dado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros oramos de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdona las ofensas a los hombres, vuestro Padre tampoco os perdonará a ustedes. Señor, lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor, y su palabra sea presentada con todo el poder y la autoridad que viene de su Santo Espíritu. Bendícenos Dios con la palabra de principio a fin. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. El siervo de Dios siempre va a declarar la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 4 y 5. Gálatas, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así la palabra del Señor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre el siervo de Dios va a declarar la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, llevada a cabo en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio completo es que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, es decir, murió como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, y ese lugar es del pecado, del pecador tuyo y mío ante Dios. Tenemos que estar pero muy agradecidos, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el pecador como una ofrenda. Vamos a ver en Isaías 53, 4 y 5. El profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, dice así. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas veces me encuentro con personas que me piden oración por sanidad, y yo le digo, pero ¿tú crees en Dios? Sí, me dice, yo creo en Dios. ¿Confías en la integridad de Dios, en la integridad de su palabra? Claro que pasó. Confío en la integridad de Dios, en la integridad de su palabra. Entonces, si aquí dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y también dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees
que Él te sana, Él te cura, hay que creer en Él como nuestro sanador con todo nuestro corazón. Confía en Él, absolutamente confía en Él, que Dios siempre tiene la última palabra. No te olvides, aún nuestros cabellos están contados. En el versículo número 6 de Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, mis pecados, nuestros pecados fueron colocados en la persona de Jesucristo. De ahí que el Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, también aceptó el juicio de Dios, la culpa, la condenación del pecado por nosotros. Soportó la ira de Dios por el pecado, el castigo de la justicia de Dios contra el pecado, por todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. De ahí en Gálatas 1:4 claramente dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que bueno, el Señor puso a la persona de Jesucristo como sustituto. Y de ahí que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué te presento varios pasajes bíblicos? Porque Dios tiene que implantar su palabra en tu alma y en tu espíritu. Si la palabra de Dios no marca, escuche bien, en tu vida física y espiritual, y no marca, o sea, no tiene efecto, esto se va a deber por tu falta de integridad, por tu falta de lealtad, por tu falta de transparencia para con Dios. Pero si tú eres íntegro con Dios, entonces Dios te va a hablar, te va a bendecir, te va a sanar. De ahí que en 1 de Pedro 2:24 claramente dice, 1 de Pedro 2:24. Mire, escucha bien. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, Jesús de Nazaret, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando me pregunto lo que provocó nuestros pecados en la persona de Jesucristo, y por su llaga somos nosotros curados, ¿cómo no va a ser una bendición si yo creo con todo mi corazón? Un médico me dijo a mí, cuando fui a la consulta, me dijo lo siguiente: su riñón no está marchando bien. Inmediatamente me puse a orar: Señor, sáname de mis riñones. Por supuesto que el médico me dio indicaciones de que hay ciertos alimentos que hacen daño a los riñones, y que yo debo de tener cuidado con los alimentos, ¿no? Otro médico me prohibió a mí comer la carne roja. Es peligroso para usted, me dijo. Es peligroso para usted. Y también usted debe de evitar los carbohidratos. También te va a hacer daño. La harina, el pan te va a hacer daño. Puedes comer uno limitado, pero no dar rienda suelta a tu apetito. Ya tu esposa te ha dicho a ti, hay que comer con la razón, no con la sazón. La sazón engaña, la razón no. De ahí que en Primera de Juan 2, versículo 1 al 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. No es evangelio, sino primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Sabes lo que es un abogado? Te defiende. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que tu abogado es Jesucristo. Y no pierde, él no pierde ningún caso. Él es perfecto. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Me vas a preguntar, ¿qué es la propiciación? Usted sabe de que en el arca del pacto,
era con un pequeño baúl. La tapa era el propiciatorio, ahí se esparcía la sangre. Por eso, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De ahí que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, vamos a seguir avanzando esa palabra por nuestros pecados. Observe bien en cuanto a la sangre. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó, dice, de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el de librarnos del presente siglo malo. Esto es porque el mundo es malo. El presente siglo es malo, porque se encuentra en total rebeldía contra Dios y sus obras. En 1 Juan 5:19, claramente el apóstol Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Tiene un control total sobre los gobiernos, sobre las personas inconversas. ¿Por qué? El mundo entero está bajo el maligno. Hay mucha maldad, amargura, envidia, engaño y mala voluntad, crueldad, hipocresía, orgullo, etc. Cuando estaba viendo el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22 al 32, te vas a asombrar de muchas cosas que tú escuchas en la televisión, de los políticos, del Congreso de la República, de nuestro presidente y también del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, las opiniones de ellos, aquí vamos a ver, ¿no?, de qué se trata, si ellos tienen la razón o no tienen la razón, y los medios de comunicación masiva va tumbando, machacándonos, atacándonos, como si fuese cruel. Vamos a ver qué es lo que pasa. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó, es Dios que los entrega, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Usted tiene que poner atención a lo que Dios dice en su palabra. No tiene necesidad de interpretarlo y tampoco hacer énfasis, sino sencillamente escucha, lee literalmente lo que la Biblia dice, te va a salvar la vida. Versículo 26, Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó porque ellos quieren y Dios lo deja. No quiere que lo corrija. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Yo creo que no hay necesidad de explicarte mucho, porque Dios ya te está hablando. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia. Note bien, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Todavía inventan el mal, inventores, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Están de acuerdo con ello. El Señor Jesucristo vino a librarnos del presente siglo malo. Ya hemos leído esta lista de pecados. Ese es el presente siglo malo y muy malo. Vino para rescatarnos y nos libró del destino de la condenación eterna y del infierno. Por eso experimentamos lo que estamos en Cristo, una vida abundante y eterna absolutamente. Algunas personas que no conoce las Escrituras, ahora no conoce al Señor, me dice: no me va a decir usted que cree en el infierno, porque Dios es amor. Y Dios pues no va a hacer eso. Dios es justicia, también digo yo. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entregó Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El problema es que esta persona no cree que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. No lo acepta la obra completa en la cruz del Calvario. Sencillamente dice: Jesús es un hombre cualquiera, como Buda, como Mahoma, como Confucio, etc. Muy bien, yo no voy a discutir con ellos. No voy a discutir con ellos. Sencillamente es su opinión y yo voy a decir y voy a declarar lo que dice la Biblia. También la palabra en Juan 5:24. Juan 5:24. Está escrito, Juan 5:24. De cierto os digo. Hay que poner énfasis cuando dice de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. En Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Juan 11, 25 al 26 dice así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. El problema es que la vida es corta, la muerte es segura, la causa es el pecado. Jesucristo es el antídoto. Hoy hablamos de la vacuna. ¿No? En un país tiene efectividad, en otro país no. Y algunos dicen que son efectivos, otros dicen que no. Pues yo te voy a dar una vacuna excelente, infalible. Va directamente contra la muerte eterna. Es la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si tú eres una persona leal para con Dios, íntegro para con Dios, transparente para con Dios, una persona que la Biblia dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el Señor, por tu fe en Cristo, te va a esconder de la muerte, de la maldad, de la iniquidad, de este virus asesino, el coronavirus. Te va a proteger, porque este asesino mata precisamente a las personas que son muy simples, porque es muy simple. Sabe que hay lugares donde están inundados de coronavirus, está inundado, y sin embargo va y va. Entonces, pero tengo que comer, hay medio para ir a comprar, y no hay necesidad de estar metido para allá o para acá, ¿no? Y hay personas que se están muriendo y se siguen muriendo y van a seguir muriendo. Pero Dios, que te dé sabiduría, pues, para que el Señor te dé sabiduría, inteligencia, prudencia, cordura, y el Señor te va a dar dirección para que tú puedas ver la manera como vas a actuar en este mundo completamente contagioso. Estamos ya la segunda ola y hay una cepa realmente recontra asesino, mata. Pero Dios nos dio la promesa, aún vuestros cabellos están contados.
O sea, tu cabello está condenado. Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. Si una persona muere es por la voluntad de Dios. Si Dios permite que tú mueras, entonces Él te lleva. Porque la Biblia dice, les está establecido a los hombres morir una sola vez después de este el juicio. Porque todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Eso no te olvide. Por lo tanto, escúchame bien. Hay profecía acerca de la peste. En Mateo 24 habla de peste destructora. También en el Salmo 91 habla de mortandad. Y la peste siempre ha existido, siempre ha existido. Pero Dios es soberano por sobre todas las cosas. Cuando David pecó al hacer un censo, ¿no? Y el Señor le dice, escoge caer en manos del hombre o caer en manos de Dios por 3 días. David dijo, prefiero caer en las manos de Dios. En un solo momento, un solo día, escucha bien, 70.000 personas murieron de la peste. Y David se turba y dice, soy yo el que he pecado. Mátame a mi descendencia. Pero estos son ovejas inocentes. Pues el pecado destruye, mata. De ahí que al librarnos del presente siglo malo, ya no tenemos temor, ansiedad, estrés. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Mire, Romanos 8:17, esto es un término jurídico de la jurisprudencia divina, un término legal que usan los abogados. Dice, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la gloria que nos espera es, miren lo que te espera. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El mundano era bien burlón. Cuando yo estaba conversando con él sobre la muerte, y se burlaba. ¿Sabe lo que pasó con tu Jesús? A los 33 años de edad, en pleno vigor de su juventud, murió completamente desnudo en una cruz. Escúchenme bien, ¿no? Y se acabó. Con la muerte se acaba todo. Para el mundano, ahí se acaba la historia. Yo le dije, estás equivocado. El corazón del Nuevo Testamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó de entre los muertos al 3er día. Y Él está vivo, Él es nuestro abogado, Él intercede por ti, por mí, que estamos colocados en Cristo. Pero a Él le dije, a ti, tú no tienes abogado en el cielo. Y tú estás indefenso. Está completamente infestado por la muerte eterna. Sencillamente, ¿no? De ahí que, por tanto, todos los creyentes deberían alabarlo, adorarlo en su gran amor y su gracia para con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Es cierto que la muerte está matando. Isaías 53:5, ¿no? Esto no es algo metafórico, simbólico, alegórico. Tómalo literalmente, tal como está escrito, porque no se necesita interpretación. En Isaías 53:5 dice así: mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molió por nuestros pecados, por las rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Cristo sí sana, sí sana, sí sana. Muchos años atrás, será pues unos 40 años atrás más o menos, había una doctora, una abogada, que me decía, hermano Mario, me decía, no sé si bautizarme. Tengo cólico, me duele. Y yo le dije,
¿El bautismo qué representa para ti? Bueno, es un mandamiento y tengo que obedecerlo. Bueno, tú le dices, es un mandamiento y tienes que obedecerlo. ¿Puedes soportar tú el cólico, el cálculo, mientras te bautizas? ¿Cómo no, mijo? Voy a aguantar lo más que pueda. Se metió a la piscina, lo bautizaron, salió de la piscina, comenzó a compartir, a reírse, a jugar, a correr. Después de 1 hora y media, pues, recién se dio cuenta que le estaba doliendo con cálculos renales. Y se dio cuenta que el Señor lo había sanado, porque él puso su fe en la persona de Jesucristo. Otro pastor estaba revolcándose de dolor en el suelo, le dolía duro, no sabía qué hacer. Casi arrastrándose fue al baño, comenzó a orar al Señor, le pidió pues que le pare el dolor, se puso a miccionar. Y en eso siente un ardor y ve que cae una piedrita. O sea, había expulsado la piedrita. Y el dolor cesó. Y comenzó a darle gloria a Dios por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de la oración, por el poder. Pero Dios actúa cuando el creyente tiene integridad, lealtad y transparencia. De ahí que la palabra dice bien claramente dice, ¿no? Escúchame bien. Dice en Isaías 53:12. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Claro, en el Calvario había 3 cruces, uno a la izquierda, otro a la derecha, y él está en medio. El lado izquierdo y el lado derecho eran ladrones, y él está en medio. Él no es ladrón, sino él está muriendo por los ladrones. Pero uno de los ladrones le pidió perdón al Señor, y el Señor le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. El otro se condenó. Hasta ahora debe estar en el infierno. Sigue diciendo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, o sea, no de todos, sino de muchos, y orado por los transgresores. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tú pones tu fe en la persona de Jesucristo, él te sana. En Juan 10:11, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10:11. Vamos a ver cuál es el propósito de Cristo, por qué él murió. Mira lo que dice. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo murió por ti, por mí, por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6 y luego el 8. Romanos 5, versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esta palabra que se implante, grábate. Cristo murió por ti. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestro pecado. Conforme a las Escrituras. 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú tienes al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal. Él te va a levantar de entre los muertos. Pero cuando tú resucitas de entre los muertos, no vas a recibir el cuerpo que tienes. Es un cuerpo glorificado, exaltado, un cuerpo preparado para vivir toda la eternidad. Sin ese cuerpo físico glorificado, sin el cuerpo resucitado por el Señor Jesucristo, tú no puedes entrar a la casa del Padre, entonces no eres creyente.
De ahí que en Gálatas 3:13, ahí sí, Pablo es muy tajante, muy tajante. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué Cristo se hizo maldito al ser clavado en la cruz del Calvario? Por ti, porque Él murió por ti. Él fue un sustituto, Él ocupó tu lugar, ocupó tu lugar. Al ocupar tu lugar, la muerte de Cristo nos da la vida eterna, el perdón de pecado, nos libra de la culpa y del juicio eterno. En Efesios 5:2 dice, Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Todos los que mueren inconversos apesta, hiede, huele mal, huele al diablo, al maligno. Pero aquellos que tienen a Cristo en su corazón, realmente es en olor fragante. En Tito 2:14, Pablo le escribe a Tito, su discípulo, Tito 2:14, quienes se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Y en Hebreos capítulo 2, versículo 9, hablando de la muerte, ¿no? Muchos piensan que con la muerte se acaba todo. No, ahora te voy a explicar por qué no se acaba todo. Pero vemos, Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, que dice, gustase la muerte por todos. Cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros teníamos que soportarlo, experimentarlo, era atroz, terrorífico, doloroso, lleno de estrés, pánico. En cambio, cuando uno muere en Cristo, las cosas es en olor fragante. Porque Jesucristo llevó nuestros dolores. Jesucristo sufrió nuestras enfermedades. Sobre Él fue el castigo de todos nosotros. La culpa, la condenación eterna, etc. En Cristo somos más que vencedores. En Hebreos 9:26, versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, ¿no?, sino de los creyentes, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Espero que tú estés esperando al Cristo de la gloria, al Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Y en 1 de Pedro 3:18, si alguien te dice, este pastor habla pura Biblia, no le hagas caso, resístelo en el nombre de Jesús, porque es la palabra de Dios la que te va a salvar, no es la palabra del hombre, no es la opinión, ni el criterio, ni la posición del hombre, es Dios quien te va a salvar con su palabra, porque la palabra de Dios se mueve en la eternidad, y la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es veraz. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios tiene vida, son espíritu y vida. Y Dios vive en su palabra. Jesucristo vive en la palabra de Dios. El Espíritu Santo vive en la palabra de Dios. El Padre vive en la palabra de Dios. De ahí que Dios quiere implantar la palabra de Dios en tu alma, en tu espíritu, completamente. De ahí que
Cuando vemos en 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció de una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en primera de Juan 3:16 dice así. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Para que también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice así. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Una cosa que a mí siempre me gustó fue lo siguiente. Estaba leyendo un libro científico. Y el científico decía lo siguiente, ¿no? Cuando el hombre tiene vida sexual con la mujer, por lo menos deposita en la vagina de la mujer, el hombre, 200 millones de espermatozoides. 200 millones. Antes era más, pero ahora por el clima, qué sé yo, la contaminación, 200 millones. De los 200 millones de espermatozoides, solo uno va a llegar al óvulo. Solamente uno. De 200 millones, solo uno llega al óvulo. Cuando ese uno llega al óvulo se llama fecundación. Ahora, yo te hago una pregunta. Si compite en la guerra para llegar al óvulo, 200 millones, ¿por qué 199.999.000 se queda atrás y solo uno llega al óvulo? Ese uno eres tú. En este mundo solamente nacen los ganadores. Pero qué pena, habiendo competido con más de 200 millones o con 200 millones de rivales, siendo ganador, tenga que terminar una vida que da pena. Morir sin Cristo, sin esperanza. Mejor de esos 199.999 millones, uno hubiera tomado tu lugar. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea que la vida es un milagro. Y si tú estás vivo, es porque eres un ganador, un vencedor, y porque tú vas a reinar con Cristo. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Ten fe. Cree en el Señor Jesucristo, pero ten fe. No tenga estrés, pánico, temor, soledad, ansiedad en este ambiente que estamos viviendo hoy, por la situación de la segunda ola del coronavirus y de esta cepa nueva que ha aparecido. Tú dices, ¿me contagiará? Una cosa te voy a decir. Escúchame bien. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero si tú eres una persona que te tapa la boca, no es porque tú no crees. Te tapa la boca porque hay indicaciones que el gobierno nos da, obedecer a las autoridades. Te lavas bien las manos. No metas el dedo en tus ojos, en tu nariz o en tu boca. Hay que tener distanciamiento de 1,5 metros. Escúchame bien, la vida no va a volver a ser como antes. Olvídate, no va a ser igual que antes. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Va a desaparecer los bancos, sistemas financieros, cooperativas, correos, telecomunicaciones. Todo eso va a desaparecer. Porque la
o sea, ya se está mostrando en el mundo lo que va a suceder en el futuro. Yo en para un tema especial le he puesto como título, ¿no?, una puerta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ya si no hay espectáculo público, deporte, concierto, por el temor, hasta los escolares, el estudio, la educación también está cambiando, las universidades están cambiando. Todo es por internet, todo está cambiando por internet. Aún la moneda por internet. Y la Biblia ahora también nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, su número 666, todo va a ser por internet. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo yo? Escúchenme bien. Estamos viviendo prácticamente en el umbral del arrebatamiento de la iglesia. Apenas la iglesia es removida, empieza la tribulación. Mientras la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no puede aparecer. Pero ya estamos viendo la antesala, ¿no? O sea que la quiebra del sistema financiero, del comercio, no hay restaurante, chifas, cevichería, comida rápida, o sea, todo están a la quiebra total. Está a la quiebra, ¿no? Los cosméticos también. El salón de belleza, todo en quiebra, porque estamos entrando a una etapa nueva. El juicio de Dios es sobre todo pueblo, tribu, nación y lengua. La iglesia ahora es a través del Zoom, a través del internet. Ahí nos vamos a estar reuniendo, Entonces el Señor nos va a hablar a través del internet. Y tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, tú has escuchado el mensaje, lo que te estaba hablando. El link que te llega a ti, dale a tu papá, a tu mamá, tu vecino, tus hermanos, tus amistades. La idea no es competir contra las iglesias, no, sino ganar almas para Cristo. Cristo viene. Si hay denominaciones que le gusta estar, son abigeos, le gusta estar robando ovejas, o sacar peces de otro acuario, nosotros no entramos en eso. Nosotros cumplió, vaya por el mundo y predicamos, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Hay que abrir sus hogares para la célula. Escuche bien, es el futuro, la célula. Todo es a través del internet. Matrimonio, jóvenes, adolescentes, todo por internet. Las cosas están cambiando. Si Dios te habló a ti, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Yo renuncio al adulterio, fornicación, las drogas, el alcoholismo, la amargura, resentimiento, fantasías sexuales, pornografía, violencia, odio, venganza. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Renuncio a tener la lengua suelta. Renuncio a tener malos pensamientos. Renuncio a ver cosas malignas, escuchar cosas malignas. Señor, límpiame con la sangre de Jesucristo. Te entrego mi vida, mi corazón, y te prometo, Señor, lo que voy a hacer ahora, después también. Su palabra dice: con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Con mi boca confieso, Jesús es el Señor, y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Gracias a mi Dios y Rey, esto voy a predicar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Compartiré el Evangelio, compartiré Dios, la palabra de Dios, oraré por ellos y ruego a Dios que perdóname la indolencia, el vivir una vida superficial, lleno de pecado, de maldad, de iniquidad. Estaré viviendo en santidad, en justicia. Gracias a Dios, buscaré el reino de Dios y su justicia, para gloria y honra de tu nombre. Señor Jesucristo, entre en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, mi Dios y Rey.
Cuando usted venga por la iglesia, usted me va a llamar por mi nombre. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para ti, mi amado hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor quiere tu corazón. Tú conoces a Cristo. Tú has renunciado al pecado. Lo que tienes que hacer tú es predicar el Evangelio, predicar a Cristo a los familiares que no te conocen, vecino, compañero de estudio, de trabajo, donde te encuentres. ¿Me estás escuchando? Hay que predicar a Cristo. Vaya por el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Los apóstoles empezaron en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero no pierdas tu tiempo, no pierdas en competencia, no. Esas congregaciones de grandes miembros, de miles, ya no va a existir. Ahora todo es a través de célula. Escuchar la palabra por internet, escuchar la palabra por Zoom. Entonces comparte tu fe a otra persona. Dale el link y que el Señor te bendiga grandemente. Dile así: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Toda inmoralidad, codicia, avaricia, la falta de perdón, la amargura, el amor al dinero. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Te entrego mi vida, mi corazón. Restáurame, Dios, consagro mi vida, mi corazón, para llevar el Evangelio a otra persona. Te prometo dar el link, la predica el pastor, invitarlo a que vea, escuche también en YouTube, porque el pastor está hablando, nos está bendiciendo con la palabra. Y gracias a Dios por todo. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente.